Tú eres bueno, Jesús. Te quiero. Vamos, tu gracia, Jesús. Ahora sí, tío. Dios le bendiga. ¿Ya puedo? Sí, tío, adelante. Dios le bendiga. Bueno, que Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Para mí es un honor, un placer, hermano, estar de nuevo con vosotros, moderando a un gran siervo de Dios. Aleluya. Nuestro hermano Quique de Aranjuez, que Dios lo bendiga muchísimo, un gran siervo de Dios. Aleluya, que me han hablado muy bien de él, es lo más importante, ¿no? Habiendo entre nosotros como 350, casi 400 kilómetros, pues me han hablado muy bien de nuestro Qué hermano bien. Quique y que es un gran Qué bien. estudioso, que es lo más importante. Yo Qué animo a toda la juventud. Hay dos varones de Dios. El uno es Ovejica, que es Jonathan, y nuestro hermano Quique, que es ya predicador, que es un candidato, hermano, me parece a mí que eres candidato, ¿es así? Amén. Así es. Y que son dos estudiosos de la palabra del Señor y son de la iglesia de Aranjuez. Que Dios los bendiga. Y la verdad, hermanos, que animo a toda la juventud que estudie. Yo cuando era jovencico, pues no tenía libros ni nada. Empecé a estudiar con 13 años. Tengo 52 y he sido siempre autodidacta. Gloria al Señor. Pero yo me acuerdo que estaba deseando venir grandes siervos de Dios. A Paquito y a todos estos hermanos los cansábamos de tanto preguntarles. Pero qué Qué bien, bien. a mí me llena el Qué corazón. bien. Presentar a Qué nuestro bien. hermano Quique. Que Dios te bendiga, hermano Quique. Preséntate ante la audiencia. Buenas noches, tío Luis. Es una bendición poder compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por tus palabras primero. Y bueno, buenas noches a todos mis hermanos que me estáis escuchando ahora en esta noche y aquellos que me vais a ver después en diferido. Espero que el Señor en esta noche nos bendiga, que el Espíritu Santo nos guíe, como Él suele hacer, que nos coja de la mano y nos enseñe sus verdades y las grabe en nuestra mente y nuestro corazón en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Amén. Dios te bendiga, hermano. La Amén. verdad es que es un placer. Yo tengo la fe y tengo la intuición de que en esta noche vamos a disfrutar con el Eso tema creo. que nos va a compartir nuestro hermano en este diálogo, ¿verdad? Vamos a hablar de Levíticos capítulo 3, la ofrenda de paz. Ya sabéis que hay 5 ofrendas, pero vamos a hablar de la ofrenda de paz, pero aunque el hermano va a hacer un panorama bíblico acerca de las 5 ofrendas. Gloria al Señor, que se cumplen en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Qué Me bien. encanta, hermano, gloria al Señor, porque estas son las tipologías del antitipo que es Cristo, que es el Amén. prototipo. Amén. Muchas veces confunden y me dicen prototipo, como que es una semejanza. No, el prototipo es el original. Cristo es el antitipo, es el cumplimiento del tipo, gloria al Señor. Y Amén. todo se cumple en la persona de Cristo. Pero bueno, sin perder más tiempo, vamos a dejar a nuestro hermano que empiece a hacer un panorama y Amén. después entraremos en un coloquio. Aviso a la audiencia, hermanos, que a lo último, cuando marchemos a terminar lo que vamos a hacer, pues haremos las preguntas, ¿verdad? Ahora no. Es a lo último, haremos las preguntas y contestaremos a sus preguntas en el nombre del Señor. Adelante, hermano Quique. Bueno, en primer lugar, antes de, como decías tú, tío Luis, antes de entrar en materia de lo que es el sacrificio de paz propiamente dicho, bueno, a todos los que nos estéis viendo, os pido que preparéis ya la vuestra Biblia en el capítulo 3 de Levítico. Y de antemano os quiero explicar algo, ¿vale? Es por el tema de por qué escojo este tema, aparte de porque el Señor lo puso en mi corazón, tío Luis, es porque tengo una creencia y es de que aquel que conoce la verdad y conoce bien, 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 bien la escritura, es más difícil de engañar que el que no la conoce. Claro, si nosotros tenemos un conocimiento de lo que es la ley, de lo que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, del por qué se escribió, de qué es esto que se ha escrito, de dónde están sus iguales, sus referencias, qué sombras son, o cuál es, como tú decías, cuál es el antitipo de estos tipos que nosotros vemos, nuestra mente se va a ampliar, se va a iluminar de otra manera y vamos a dejar de caer en errores, sobre todo muchos errores de los que hay ahora mismo, que tenemos por un lado los dos extremos, que es el antinomianismo, ¿verdad? Aquellos que creen que no hay que cumplir ningún tipo de ley, ningún tipo de mandamiento, que se puede hacer lo que a uno le parezca bien, porque claro, sí, porque en teoría Cristo
cumplió la ley para que nosotros la tengamos que cumplir. Entonces, esto me gustaría dejarlo claro. Cristo no cumplió la ley por nosotros. Él no fue nuestro sustituto en cumplir la ley, sino nuestro representante, que es diferente. Representante en vida, sustituto en muerte. Eso Entonces, Jesús no cumplió la ley para que nosotros no la tengamos que cumplir, ¿vale? Eso no va a dar la razón a aquellos que digan de que hay que guardar la ley como medio de justificación. ¿Por qué? Porque tanto unos como otros se apoyan en este pasaje en el que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. cumplirla. Claro, un mal entendimiento de eso que quiere decir ahí, cumplir, no para ir a un lado a otro. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús quiso decir cuando Él dijo: yo vengo a cumplir la ley? La palabra cumplir, que tú, tío Luis, seguro que lo sabes, ahí es la palabra pleró, que en otros pasajes de la Biblia quiere decir completar, perfeccionar, madurar algo. Por ejemplo, cuando se nos dice que nosotros tenemos que llegar al varón perfecto, al varón completo, a la estatura de una madurez, se utiliza la palabra pleró. Entonces, ¿qué quiere decir de que Jesús nos dijese nuestro Señor, de que Él vino a cumplir, a terminar, a completar la ley? Porque luego, si continuamos leyendo ese pasaje, dice así, dice: porque de cierto os digo que ni una jolda ni una tilde dejará de cumplirse. Todo se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Bueno, pues ahí tenemos dos verdades. La primera, ¿qué es lo que la ley demandaba del pecador? La muerte. La ley estaba diseñada para el que la cumplía, y el que no la cumpliese tenía que morir. Ahora, Romanos nos deja algo tremendamente claro, y es que la ley no se podía cumplir. Por lo tanto, el pecador no tenía capacidad para poder cumplir. La ley no tenía capacidad salvífica. ¿Para qué entonces estaba la ley? Bueno, la ley hacía dos cosas principalmente. Hay muchas, pero principalmente dos. Número uno, manifiesta la santidad del Señor. Si no hay ley, no sabemos o no vemos las repercusiones que tiene no cumplir los mandatos de Dios. De hecho, nosotros vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob ofreciendo sacrificios, pero en ningún momento vemos que cualquiera de los patriarcas ofreciesen sacrificios a causa del pecado. Eso lo dejó muy claro la ley. La ley manifestó que Dios es un Dios santo y que nadie se puede acercar a Él porque todo hombre es pecador. Y hay otra cosa que deja muy clara, y es que si tú tienes pecado, la paga del pecado es muerte. Muerte. Eso es lo que nos enseña la ley. Por eso el libro de Romanos, en el capítulo 7, dice, y una expresión, tío Luis, tremenda, dice que el pecado, para mostrarse en sobremanera pecaminoso, o sea que el pecado, la ley lo que hizo fue quitarle la careta al pecado y mostrar verdaderamente su auténtica cara, que cualquier cosa, por pequeña e insignificante que parezca a nuestros ojos, no es más que una manzana llena de veneno que aquel que come de ella, al final termina muriendo. Eso es lo que hacía la ley. La ley decía: esto es pecado, tú eres un pecador. El problema es que Dios es santo y tú no te puedes acercar a Él. Por eso la ley tenía esa laguna, no tenía capacidad de salvar. Demandaba, por consecuencia, de que el hombre tuviese que ser salvo por otro medio que no fuese la ley. Ahora, ¿cuál es el medio que Cristo vino a decir? Bueno, varas, la ley no te salva. La ley, digamos que es un medio incompleto. Bueno, pues ya vengo yo. Vengo, como decías tú, tío Luis, nuestro representante en vida y nuestro sustituto en muerte. ¿Para qué? Para que Él sea el medio por el cual nosotros seamos salvados, número uno, de la culpa del pecado, número dos, del poder del pecado y número tres, de la presencia del pecado. En la justificación somos salvos de la culpa del pecado. Ahora, justificados por la fe, como hablábamos el tío Luis en el capítulo 5 de Romanos, que hablábamos antes de empezar. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Ahora, ya no tenemos culpa delante del Dios Padre. Posicionalmente estamos limpios porque hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Ahora, en nuestro andar en esta tierra, nosotros tenemos que entrar en la santificación. Y mediante la santificación somos libres del poder del pecado. El pecado ya no tiene que dominarnos.
porque Cristo nos ha dado los medios para poder nosotros ser libres de las cadenas del pecado. Y número 3, cuando el Señor venga y se manifieste lo que nosotros hemos de ser, entonces recibiremos un cuerpo incorruptible de gloria, semejante al de nuestro Señor Jesucristo, en el cual se nos librará de la tercera consecuencia, de la presencia del pecado. Todo esto nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Y todo esto, aunque sea a destellos, tío Luis, nos viene marcados en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco. Por eso me encanta leer Levítico o Éxodo, porque si yo me pongo a leer Levítico y lo entiendo, lo comprendo, cuando yo abra el libro de Hebreos me va a ser muy sencillo. Voy a entender el libro de Hebreos, voy a entender las expresiones de Gálatas, voy a entender muchas cosas. Antes de seguir, quiero dejar algo claro de lo que está hablando acerca de la ley. Y esto creo que va a traer equilibrio. El apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, en la primera, no recuerdo si es en el capítulo 8 o en el 9, él está exponiendo algo y dice de que él, en su forma de moverse, de trabajar con la gente, dice que él se hizo como si fuera gentil entre los gentiles, como si tuviese ley para ganarse a los que estaban bajo la ley. Y añade, aunque yo no estoy bajo la ley. Pero en el siguiente versículo dice, y esto es tremendo, me hice como si estuviese bajo la ley, porque yo no estoy bajo la ley de Moisés, sino estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, ahí está el equilibrio. Nosotros ya no tenemos que cumplir la ley de Moisés, pero sí tenemos que cumplir la ley de Cristo. La ley de Moisés era justificación por obras. La ley de Cristo es cumplimiento por amor. Entonces, nosotros no cumplimos para ser justificados, cumplimos porque ya hemos sido justificados. Quiere decir, hermano, que ahora no tan solo cumplimos la ley, sino que la sobrepasamos. Amén. Eso Amén. me enseñó un gran teólogo, desde el amor, ¿no? Me encanta una expresión que digo predicando, yo no voy al culto para ser salvo, ya lo soy. Amén. Así es. No hago nada por ser, sino ya lo soy. Y desde que Amén. ya lo soy, y este teólogo me dijo, lo dijo y lo dijo también Francisco la cual lo confirmó, que no tan solo cumplimos la ley, sino que la sobrepasamos en amor. Claro, Mala. porque yo abro el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y veo como el Señor se sienta en posición de rabí judío, porque los rabinos cuando se sentaban a enseñar, para enseñar se sentaban. Y dice, y Mateo, que es alguien que le encantan los detalles, está enseñando de que Jesús era el Mesías a Israel, da ese detalle y sentándose empezó a enseñar. Cristo reclamó autoridad al decir, oísteis decir en la ley, mas yo os digo. O sea, establece un nuevo patrón de ley, porque Él es el maestro. De hecho, Él es el verbo encarnado. Es el amén de Dios, que vino a establecer algo más profundo, como tú has dicho, tío Luis, porque la ley de Moisés lo que enseñaba era la acción. La ley del amor enseña la intención. No nos mira el Señor las obras de nuestras manos, nos juzga el Señor las intenciones de nuestro corazón. Por eso es en el capítulo 5 de Mateo, vais a ver, oísteis decir, el que mire, o sea, el que haga, más yo os digo, el que mire. Oísteis decir, el que mate, más yo os digo, el que odie. Porque el Señor no mira lo que está fuera, mira lo que está dentro. De ahí que luego enseñase. Hermano, que la gracia a veces es más fuerte que la ley. Mucho más. Ahí está. Porque la ley era por cumplimiento y esta es por intención, que es más Así fuerte. es. Así es. Que a veces nos decimos, como dice Pablo, pecaremos porque estamos bajo la gracia. Dice, ninguna de las maneras, cuidado. Amén. Eso Así es algo tremendo, tremendo, de verdad. Así Sí, es. sigue, Así sigue. es. Entonces, entendiendo todo esto, ¿por qué vamos a estudiar esto? Bueno, pues porque tenemos que conocer bien la ley, para Muy no bien. caernos en ningún error, ¿vale? Ahora, la otra vez que estuve con vosotros, si os acordáis, a los que me estáis escuchando, hablamos acerca de la fiesta de las trompetas y hice un pequeño, no nada que ver con lo de hoy, pero sí toqué algo acerca de las diferentes fiestas y hablé de las diferentes ofrendas, ¿vale? Entonces, una recapitulación rápida. Nosotros tenemos, número 1, el capítulo 1 de Levítico, tenemos el holocausto. ¿Qué quiere decir el holocausto? El detalle del holocausto tiene muchos, evidentemente, cómo se fraccionaban, cómo se lavaban
las partes de la víctima, pero el detalle principal es que ardía entero. Ese es el detalle del holocausto. Ardía completamente. Entonces, el sacerdote en el holocausto lo único que podía hacer era mirar. No participaba, solamente miraba. ¿Por qué? Porque el holocausto nos va a tipificar a Cristo ofreciéndose completamente en entrega al Padre en la cruz. Ardiendo entero. Al Dios Padre mirando los adentros de Jesús. Mirando sus intenciones. Mirando cómo él era el Cordero que se había preparado desde antes de la fundación del mundo y cómo todos los anhelos de nuestro Señor no eran otros. Y tío, de verdad que me va a quebrantar el Señor esta noche. Cómo los anhelos de nuestro Señor eran otra cosa que estar en entrega voluntaria a su Padre. Por eso Jesús decía, mi comida y mi bebida no es otra cosa que hacer la voluntad del que me envió. Ay, qué bueno, ay, qué bueno. En el capítulo 2 de Levítico, que vemos las ofrendas, uno la llaman de una forma y otro de otra, según la traducción, se traduce por oblación, regalo. Normalmente son las ofrendas de cereal. Las ofrendas que tienen que ver con harina de trigo, ¿vale? O con flor de harina. ¿Qué representa eso? ¿O cuál es el detalle de este tipo de ofrenda? En el capítulo 2 de Levítico no vas a ver sangre. No hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué tipifica el capítulo 2 de Levítico? Nos está hablando de Jesús, hombre, cumpliendo todo lo que su padre quería que cumpliese. De hecho, el capítulo 2 de Levítico está relacionado con la acción de gracias. En el capítulo 2 de Levítico vamos a ver que es algo tremendo, porque a veces decimos, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Cuál es el hombre ideal que Dios busca? Bueno, pues el hombre ideal que Dios busca es Cristo. Él es el prototipo de hombre perfecto. Y nosotros, al imitarle a él, estaremos imitando al hombre perfecto. En el capítulo 4, y me salto el 3 porque es el que vamos a tocar hoy, en el capítulo 4 de Levítico vemos la ofrenda por el pecado. El pecado. ¿Qué quiere decir la ofrenda por el pecado? La ofrenda por el pecado participa o vaticina a Cristo en la cruz entregándose en sustitución del pecador. Y algo más, que ese es el detalle. En la ofrenda por el pecado, el sacerdote cogía la sangre y dice la Biblia, o la orden del Señor a Moisés era, y la salpicarás hacia el velo del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el camino del pecador hacia el trono del Dios Padre estaba cerrado por un velo. Ese velo que tenía 2 querubines. ¿Qué significan esos 2 querubines? Si os acordáis, en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, ¿qué pone Dios en el camino que lleva al árbol de la vida? 2 querubines y 2 espadas de fuego que se cruzan. ¿Para qué? Para que el hombre no pudiese pasar. ¿Qué significan los 2 querubines? Prohibido el paso. El hombre no se puede acercar al Señor. De hecho, la orden del Sinaí era que nadie se acerque, porque cualquiera que se acerque al monte, ese morirá. Sin embargo, en previsión de lo que iba a hacer el Señor en la cruz, el Dios ordenó en esta ofrenda de que la sangre de Jesús, que era el tipo de aquella víctima, se ofreciese se vertiese sobre el velo del templo. ¿Para qué? Porque tiempo después Jesús iba a decir, Telestai, como todos sabéis, consumado es, y dice la Biblia que al decir consumado es, el velo del templo se abrió de arriba a abajo. Y ahí nos aparece lo que dice el libro de Hebreos, que dice de que ahora nosotros tenemos un camino nuevo y vivo a través del velo que es su propia carne. El Señor abrió ese camino, fue el precursor que entró primero, y al abrir ya no nos encontramos con un velo cerrado, ahora nos encontramos con un velo abierto y la sangre de Jesús lo abrió, y eso es lo que está tipificando la ofrenda por el pecado. Pero es que encima hay otro detalle más, tío Luis, que este detalle es impresionante, y cuando lo leí me dejó sin palabras. Dice la Biblia que Dios le dio orden al sacerdote de que cogiese de la sangre de la ofrenda por el pecado y dijo, y mojarás los cuernos del altar del incienso. Y yo decía cuando leía esto, tío Luis, bueno, vamos a ver, si el altar del incienso representa la intercesión, la oración y la adoración del pueblo hacia Dios, puedo entender que el Señor mande que toque la sangre al altar.
Claro, ¿por qué? Porque así el pecador y el sacerdote estaban seguros de que las oraciones y la intercesión, que la adoración de aquel pecador iba a llegar ante el trono de Dios, no por lo que el pecador había hecho, no por los méritos del pecador, sino por la limpieza y la santidad de aquella sangre, por la inocencia de aquella víctima. Y eso nos está hablando de que nosotros nos presentamos en adoración, en intercesión, en oración delante de nuestro Dios, no a través de nuestros propios méritos, sino a través de los méritos del crucificado. Es por eso que dice la palabra de Dios que presentemos al Señor sacrificios espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que el detalle de tocar el cuerno me dejó sin habla, porque claro, en el sentido bíblico, los cuernos tipifican poder. Y yo decía, Señor, ¿y por qué tú mandaste tocar la sangre sobre los cuernos y no sobre otro lugar? Y automáticamente, tío Luis, apareció en mi mente aquel versículo del libro de Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucho poder, no por lo que nosotros hacemos, sino por a quien nos representa. Por eso el Señor Jesús nos dijo, todo lo que hagáis, hacerlo en mi nombre. En mi nombre quiere decirlo en nombre del que yo te mando. Si a mí el tío Luis me manda a algún lugar en su nombre, yo le digo, oye, que yo vengo en nombre del tío Luis. Y es como si fuese el tío Luis el que va. ¿Por qué? Porque me ha enviado en su nombre. Cuando Jesús dijo, pedir en mi nombre, lo estamos haciendo como si fuese él el que lo hace. Orad en mi nombre, lo estamos haciendo como si fuese él el que ora. Haced esto en mi nombre, lo estamos haciendo como si fuese él. Porque no olvidéis que en el sentido hebreo el nombre representa la persona. Muy bien. Eso ¿Vale? es. Tío Luis, ¿qué tal? Muy bien. Estoy disfrutando, hermano. Disfrutando. Me he dado cuenta que seguimos que las 5 ofrendas que había encendidas, 3 eran para disfrute, gozar, para iluminar, para hacer bien, y había 2 que era para destrucción, para mal, ¿no? Y eso me enseña que cuando yo ofrendo como pecador hacia Dios, es una bendición, pero cuando yo practico el pecado y una actitud mala, esa ofrenda me hace mal. Así es. Había 3 ofrendas que era para gozar, para iluminación, y había 2 que era para destrucción. La misma gracia te ilumina, te goza, la misma gracia, si tú tienes una actitud mala, te quema. En estas ofrendas, de verdad. Qué Lo bien. estudié y me encantó todo eso. Amén. Estamos disfrutando, de verdad. Sigue, Amén. hermano. Amén. Sigue, que estoy disfrutando. Pues entonces, sí os voy a pedir, por favor, que ya los que tenéis Biblia me acompañéis al capítulo 3 de Hebreos. Vamos a hacer una lectura de Levítico, perdón. Vamos a hacer una lectura rápida y después vamos a ir detallando. Sí dejo de decir que para que todo, pido perdón a aquellos hermanos míos que me estén escuchando que estén un poco más avanzados, ¿vale? En cuanto a terminología, yo voy a intentar usar términos que todo el mundo entienda para que nadie se pierda, ¿vale? No, Siempre me gusta. Sí, dígame, tío Luis. Es que te lo exijo yo. Vale, tío. Te lo exijo porque al pueblo hay que hablar con un lenguaje sencillo y parecernos Amén. a Cristo. Así es. Aquí el tecnicismo te lo quedas en casa, ¿vale? Así Aunque es. estés en tu casa. Aquí Así necesitamos palabras sencillas y parecernos a Cristo, para que Amén. todo el mundo lo entienda, ¿eh? Por eso Amén. decía la gente, y les hablaba como el que tiene autoridad, y no como los Amén. escribas y fariseos. Qué Amén. bien, hermanos. Estamos disfrutando, sigue. Amén. Vamos a hacer lectura de la santa y maravillosa palabra del Señor. Capítulo 3 de Levítico, vamos a leer algunos versículos. Desde el capítulo 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura, estas son las partes que se ofrecen, ¿vale? La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Y nota este detalle, que esto es precioso. Es ofrenda
de olor grato para Jehová. Qué grato era nuestro Señor Jesucristo para su Padre. Hoy leía, bueno, ayer, perdón, leía un pasaje que está en Primera de Pedro, cuando habla de que Jesús es aquella piedra sobre el cual se fundó la iglesia. Y dice el apóstol Pedro que esa piedra que desecharon los edificadores, que para Dios era escogida y preciosa. Era escogido y precioso el Hijo a los ojos del Padre. Y es que, ¿qué ojos van a observar mejor que los ojos del Padre? ¿Quién puede entender mejor la ofrenda de aquel que muere en la cruz que Dios? ¿Quién puede entender la santidad infinita del que se ofrece en la cruz? Solamente una mente infinita está preparada para entender una santidad infinita. Nosotros no llegamos a entenderlo. Nosotros tenemos una mente limitada. Nosotros no tenemos una mente infinita. Podemos vislumbrar desde muy lejos, como dice la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 3, dice, mirad cuán amor. Ese mirad es un verbo que quiere decir de qué lejos, de qué región, de qué provincia alejada, de qué lejos ha venido el amor de Dios para nosotros. Nosotros podemos observar desde lejos el amor de Dios, la santidad de Cristo, pero el Padre no. El Padre la entiende. Entiende ese ser que se está ofreciendo porque es Dios como Él. Y solamente una mente infinita está preparado para entender la santidad infinita de aquella víctima que se ofrece. Por eso es tan grato, por eso es tan precioso, por eso tantos años después el apóstol Pedro nos dice que para Dios Padre, aquella piedra que desecharon los edificadores es escogida y es preciosa. Por eso aquí tenemos es olor grato para Jehová nuestro Señor. Ahora bien, para poder entender el sacrificio de paz, vamos a definir qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir sacrificio de paz? Sacrificio de paz consta de dos palabras hebreas, que es zebah, que quiere decir ofrenda, shelanim, de paz, o pacífica, ¿vale? Shelanim, como bien dice, y seguro que os habéis dado cuenta desde el principio, viene de la palabra shalom, y es menester entender esto. ¿Por qué? Porque para nosotros la paz quiere decir ausencia de guerra. En nuestra mente, cuando queremos decir que nosotros, o hablamos de estar en paz, creemos que es no estar en guerra, pero para el hebreo no. Para el hebreo estar en paz, o la palabra shalom quiere decir otra cosa distinta. La palabra shalom viene del verbo shalam, que quiere decir estar completo. Para un hebreo, estar en shalom quiere decir estar completo. Y os pongo un ejemplo para que me entendáis. Si alguien está edificando un muro y a ese muro le roban un ladrillo, el muro no está shalom, porque le falta un ladrillo, le falta algo, no está completo. En un rebaño de 100 ovejas, si le falta una oveja, ese rebaño no está en shalom, porque no está completo. De hecho, cuando yo veo la parábola de la oveja perdida, tío Luis, digo, qué poca paz tenía el pastor que le faltaba a aquella oveja, porque su rebaño no estaba en shalom, y no paró hasta que la encontró y la devolvió. Y cuando tuvo sus 100 ovejas, entonces el pastor ya estuvo tranquilo, porque su rebaño estaba en shalom, su rebaño estaba completo. Para la mente hebrea, estar en shalom quiere decir estar sin falta de nada, estar completo. Para la mente del hebreo es eso. Ahora, para el hebreo, ¿de dónde viene todo lo bueno? ¿De dónde viene todo lo que completa al hombre? Cuando un hebreo se encontraba con otro hebreo, con un judío, ¿cuál era su saludo? Shalom. Era el deseo de que a aquel hombre no le faltase nada, de que estuviese bien en todos los aspectos. Ahora, ¿de dónde provenía ese bien? Para el hebreo no hay buena dádiva ni don perfecto que como buen hebreo Santiago nos lo certifica y nos dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Para ellos, sí, tío. Podríamos aplicar el texto de Colosenses cuando dice, en él estáis completos. Claro. Shalom. Claro, porque encima de eso,
bueno, tú lo sabes, en Colosas se había introducido una doctrina gnóstica que decía de que digamos que la deidad se revelaba en emanaciones, en diferentes creaciones que representaban diferentes niveles y cada uno de esos niveles representaba una parte de conocimiento. Entonces el hombre tenía que ir ascendiendo en conocimiento, ir conociendo esos niveles, esas emanaciones, del cual la primera emanación en teoría era Cristo, el primer ser creado. Como un demiurgo o algo así. Ahora, en la epístola de los colosenses, para certificar eso y decir, no, eso no es verdad. Eso no es cierto. Cristo no es la primera criatura del Padre, Cristo no es una emanación del Padre, sino que Cristo es tan Dios como Padre, porque Cristo es Dios, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud, plero, estar completo, toda la deidad completa dentro de su cuerpo. Y añade y dice, y nosotros estamos completos en él. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a Cristo y todo Dios está en Cristo, nosotros también tenemos a Dios. Eso es lo que está diciendo ese texto. Ahora bien, para el hebreo, como decíamos, estar en Shalom es poder estar con la fuente de todo bien. La fuente de todo bien es Dios. Es tener acceso a Dios, estar con Él, tener comunión con Él. De hecho, así es como Dios creó al hombre. Dios creó al hombre en plenitud, en Shalom. Así creó a Adán. Me encanta. El Señor paseaba en Edén con Adán. Adán disfrutaba de la compañía perfecta del Señor. Y esto nos va a generar el siguiente problema, ¿vale? Vamos a ver. Entre Adán y Dios existe un pacto que existe en todas las relaciones, que es un pacto de fidelidad, de compromiso. ¿Por qué es tan importante entender esto? Bueno, porque cuando nosotros pecamos, creemos o podemos llegar a pensar de que simplemente el pecado es romper una ley, que eso es lo que representa la palabra anomía, sin ley. Hemos roto un mandamiento. Y vemos como que Dios es un juez que nos tiene que juzgar por un mandamiento que hemos roto. Y vemos que Dios es un policía que ve cómo nos saltamos un semáforo y nos tiene la obligación de multar. Sin embargo, en el hebreo hay una palabra, porque sabéis que hay muchos términos que nos definen. El pecado es algo tan profundo que daña tanto al hombre, deforma tanto la imagen de Dios en él, nos mancha de tal manera que no hay un solo término que nos pueda mostrar todo lo que el pecado es. Por eso la Biblia utiliza diferentes términos. Hay un término que es el hebreo pesha. ¿Qué quiere decir pesha? En el Nuevo Testamento nosotros lo vemos como parabasis, que quiere decir transgresión, ¿vale? O paráctoma. Esos dos términos. ¿Qué quiere decir pesha? Pesha implica un romper la relación, un romper la fidelidad que nos teníamos. Es haber dañado la confianza de alguien. De hecho, no sé en qué capítulo de no sé si Números o Levítico, tío Luis, que me estoy acordando ahora, habla acerca de las leyes del robo y dice de que si uno roba a otro, es pecado, pero si el que te roba es tu familiar o tu vecino, tu amigo, ya no es simplemente pecado, es pesha. ¿Por qué matiza esa diferencia? Hombre, porque no es lo mismo que un mal te lo haga yo a que te la haga alguien allegado a ti. Imagina de que alguien me roba, un ladrón, cualquier persona que yo no conozca me roba, me daña, me hace mal. Pero hombre, si me entero que es mi hermano carnal de mi sangre el que me ha robado, Es peor. ya no es simplemente algo que hayan hecho en contra de mí, es que el dolor no está fuera, el dolor está dentro. Han herido mi confianza, algo se ha roto en mí. Es por eso que el capítulo 6 de Génesis dice, y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre, y le dolió en su corazón. Claro, es que el hombre no simplemente ha roto un mandamiento, es que el hombre ha mirado a la cara al Señor cuando paseaba con él en el huerto del Edén, y viendo lo bueno que es Dios,
teniendo una tierra entera para él. ¿Qué es tremendo esto? Porque Adán no tenía por qué pecar, no había en él inclinación hacia el pecado, y teniendo un mundo entero para disfrutar de él, solamente tenía un árbol, solamente una cosa había que iba a hacer daño al Señor, que iba a romper la fidelidad de Adán, y él escogió ese árbol en vez de escoger al Señor. ¿Te imaginas cómo se puede sentir alguien así, tío Luis? Una pregunta, hermano. Sí, tío. Estudié una vez. En el Antiguo Testamento y en la ley, el que pecaba, pecaba contra su ley. Ahora, cuando pecamos, pecamos contra su corazón. Más profundo. Porque Dios nos ha dado todo lo que tenía. Así Por es, tanto, el que peca ahora no peca contra su ley, peca contra su corazón. así es. Ay, Dios mío de mi vida, que me estaba acordando de lo que tú estabas diciendo y aplicando a este Amén. tiempo, hermano, de verdad. Qué Hay que fuerte. tener mucho cuidado, de verdad. Amar a Así Dios es, sobre todas las cosas. Ay, Dios mío. así es, Estoy así quebrantado es, ahora, ¿eh? Estoy quebrantado, quebrantado, hermano. así es. Cuenta un testimonio de Julio César cuando fue muerto en las escalinatas del Senado, me parece que era Julio César o Angustio César, y vino un hombre cubierto, cogió una daga y se la clavó en la costilla. La verdad es que lo estaba pasando mal, pero cuando más lo pasó mal es cuando quitó el manto y era su propio hijo Así es, el que lo estaba matando. ¿Me así es, entiendes? Que había sido un extraño bien, pero que le quitó, como estaba cubierto, y vio así que era es, su propio hijo quien lo estaba matando. así Dios es, mío, ayúdenos Dios, de así verdad, es. de no pecar contra Dios. Si peco, peco por accidente, pero no adredes. Amén, No, hermanos, de verdad, amemos la santidad de Dios. amén, Encantado. amén. Sí, Señor, es que así es. Es que estabas hablando, tío Luis, y yo pienso lo que tenía escrito aquí, y es que, ¿cómo se puede sentir ese hombre que su hijo está haciendo algo, eso contra él? Siente traición. Sí, sí, Por eso, porque su corazón está defraudado, pero sí, yo le he dado todo y... así es. Por ¡Ah! eso hay un versículo que te rompe, creo que está en el libro de Oseas, que dice, hablando de su pueblo, dice, ¿cuál Adán traspasasteis mi pacto? Esa palabra traspasar es espesa, transgredir. Habéis roto mi confianza, como lo hizo Adán. Es que a veces no entendemos, claro, nos falta a lo mejor meternos en el término y decir, y el Señor, gracias a Dios, nos levanta maestros que nos enseñan estas cosas, ¿verdad, tío Luis? Que nos enseñan el término y la diferencia entre un término y otro, y nos abren los ojos para ver más. No es lo mismo romper un mandamiento que romper el corazón. Por eso decía, me acuerdo también de Oseas, se ha inflamado toda mi compasión hacia ti. Qué Ay, bien, Dios mío, qué su bien, misericordia. qué bien, Voy a llorar, qué porque bien, estoy aquí dándole a la mente qué bien, qué bien. misericordia, misericordia, cardio, pasión, compasión, compasión hacia la miseria del hombre. Ay, Dios mío, ayúdenos. ¿Me vas a hacer llorar? Gloria a Ya. Dios, qué bien. De hecho, pensaba en las Sí, 4 facetas que tiene el pecado, sí, sí. porque claro, el pecado, como decía, es tan amplio, tiene repercusiones tan drásticas sobre, sobre el hombre que en un solo término no lo podemos explicar, tío Luis. De hecho, si tuviese que explicar el pecado, las 4 facetas del pecado, tenemos que decir que el pecado, primero, rompe la ley de Dios, alterca contra su santidad y produce ira en Dios. Sin embargo, ahí aparece nuestro Señor Jesucristo y aparece la propiciación. Él es el objeto de propiciación. Pero ¿qué más hace el pecado? Bueno, aparte del pecado ser algo que rompe un mandamiento, es algo que rompe la confianza, como estamos diciendo. Es pesa. Y ahí necesitamos la reconciliación, que de eso va este estudio. Pero es que aparte de eso, el pecado es una mancha en nuestra alma, que mancha todo nuestro ser y delante del Señor, de un Dios santo. Hay un versículo en el libro de Habacuc, que es tremendo, que dice el profeta Habacuc,
muy limpio eres de ojos para mirar la maldad. Ay, Dios mío, cómo Dios, sus ojos santos, pueden mirarnos a nosotros estando tan manchados por el pecado. Pues aparece nuestro Cristo y Él es nuestra expiación. Entonces, fíjate, primero, propiciación, expiación, reconciliación, pero es que además de todo eso, el pecado nos ata, nos doblega, nos hace esclavos del pecado y por consecuencia del diablo y de Satanás. Sin embargo, ahí aparece nuestro Señor Jesucristo y ¿sabes lo que hizo? Nuestro Señor Jesucristo nos redimió, nos compró, nos libertó, pagó nuestra deuda y ahora estamos, número 1, propiciados, reconciliados, expiados y redimidos. Como dice el libro de Romanos ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que nos justifica? ¿Qué gloria tiene su nombre? Hablando de ese tema, yo también tengo un tema ahí de predicándolo, que por eso está la cruz. Si la cruz tiene 4 ángulos y el pecado tiene 4 ángulos, es un ataque frontal contra su santidad, es una mancha hacia el hombre, es una expulsión porque hay un pasado malo y es una venta, o mejor dicho, vendidos al pecado. Para un Dios airado, una sangre que propicia. Amén. Para un hombre manchado, una sangre que espía. Para Amén. un hombre expulsado, una sangre que reconcilia. Y Sí, para un Señor. hombre vendido, una sangre que compra, te rescata y encima te libera. Dios Qué mío. bien. Gloria a Esa es la nuestro cruz, Señor. los 4 ángulos de la cruz. Me encanta. Gloria a Ay, qué nuestro Señor. bueno. Bendita sangre. Gloria a nuestro Señor. Sigue, sigue. Sigue que estamos disfrutando. Ya te decía Bueno, yo que vamos a disfrutar, ¿eh? yo estoy dando gracias al Señor porque le estoy sintiendo en esta noche. Espero que el Señor esté bendiciendo a todos los que nos ven. No veo los comentarios, pero espero que esté bendiciendo el Señor a todos. Ahora bien, me gustaría dejar algo claro, porque cuando hemos leído acerca de las ofrendas, algunos se preguntará, bueno, nos damos cuenta de que, por ejemplo, tenemos, a ver, ¿qué busca el versículo? En el capítulo 3, versículo 1, dice que puede ser ofrenda de ganado. En el versículo 12 dice de que puede ser de cabra y también nos enseña de que puede ser de oveja en el versículo 8, ¿vale? Entonces vemos aquí 3 animales distintos. Tenemos, por un lado, el ganado vacuno, que es el buey o la vaca. En los sacrificios vamos a ver más el buey. Entonces tenemos el buey, la oveja y la cabra. En el holocausto se va a volver a repetir, en la ofrenda por el pecado se va a volver a repetir. ¿Qué nos dicen estos animales? Bueno, cada uno también nos va a mostrar una faceta de Cristo. El buey nos habla o nos enseña a Cristo como siervo de Jehová. La oveja nos va a enseñar a Jesús como el objeto del sacrificio del Padre. La cabra o el macho cabrío, quiero que lo entienda bien. ¿Por qué? Porque mira, cuando dice la Biblia que Abraham subía para ofrecer a Isaac a Moriah, Isaac, que ya era un muchacho joven, y había visto ofrecer sacrificios, claro, estaba acostumbrado a ver a su padre ofrecer sacrificios al Señor. Él vio leña, vio cuchillo, pero faltaba la ofrenda y preguntó, Padre, veo la leña y veo el cuchillo, pero la ofrenda no la veo. Y ahí tenemos al anciano patriarca que deja clara algo que luego se va a convertir en algo profético. No te preocupes, hijo mío, Jehová proveerá, Yahweh iré. Cuando estaban encima del monte, Abraham tenía el cuchillo en su mano, iba a matar a Isaac y escuchó la voz del ángel de Jehová, detente, Abraham, no hieras al muchacho, porque Jehová ya se ha provisto de cordero, tú lo dijiste abajo, dice la Biblia que cuando escucha la voz del ángel de Jehová, detente, no hieras al muchacho. Abraham se da la vuelta y en un zarzal vio a un macho cabrío, no a una oveja, sino a un macho cabrío. ¿Por qué? Porque el macho cabrío es el animal que se ofrecía el día 16 del mes Tirri, en el día de la expiación. ¿Qué quiere decir el macho cabrío? Sustitución. Por eso apareció en el monte Moriah. ¿Por qué? Porque en aquel altar todos éramos Isaac. Todos merecíamos morir. Sin embargo, la voz del ángel de Jehová gritó y dijo, detente, no hieras al muchacho. Jehová se ha provisto del cordero. Y ahí apareció nuestro macho cabrío en la cruz, nuestro Isaac,
El problema es que aquel día, en aquel Calvario, la voz del ángel de Jehová no resonó. El cuchillo no estaba, tío Luis, en la mano de Abraham. El cuchillo estaba en la mano del Padre. Porque esto quiero dejarlo muy claro, sé que lo sabéis, pero me gusta repetirlo. No fue Satanás quien mató a Jesús en la cruz. Satanás no estaba echándole un pulso al diablo en la cruz. Cristo en la cruz era la ofrenda a su Padre. Era nuestro sustituto. Y era Dios Padre el que nos tenía que haber castigado a ti y a mí. Y era la ira del Dios Padre la que se estaba virtiendo sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Por eso el macho cabrío representa sustitución. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para Sí. que en nosotros sea hecho justicia de Dios en él. Amén. Bien. Amén. El El varón de los sustituto. dolores de Isaías 53. Ay, qué bueno. Si él se llevó mi pecado, yo he sido cargado con su justicia. Así es. Así es. Si él se llevó mi maldición, yo he sido cargado con su bendición. O sea, quiere decir, lo amputó y me lo imputó. Y a mí ahora me ha amputado el pecado y se lo imputó sobre él. Así es. Si él se llevó mi pecado, mi maldición, mi muerte, mi infierno y mi desamparo, yo he sido cargado con su justicia, con su bendición, con su vida, con su cielo y con su amparo. Dios mío, Amén. Es tremendo. Dios más completa. Es que hay una acción que aparece en los sacrificios, por eso es tan importante conocer Levítico y conocer las ofrendas. Y es la acción por la cual el pecador ponía las manos sobre el animal. Esa acción quiere decir identificación. O sea, sí, en ese momento el pecado del pecador pasaba al animal inocente, pero no solamente el pecado del pecador pasaba al animal inocente, sino que la inocencia del inocente pasaba al pecador. Entonces, en el momento de la identificación, el pecador era considerado tan inocente como el animal lo había sido antes de poner sus manos sobre él, y el animal se considera tan pecador como lo era el pecador antes de poner sus manos sobre él. De ahí que al morir el animal, el pecado del pecador a ojos de Dios moría en él, porque el pecado era castigado en el pecador. De ahí que dice la Biblia que Cristo condenó al pecado en la carne. Muy bien, muy bien. Gálatas, muy bueno. Gálatas. Amén. Me encantan los temas estos de Cristo. Es precioso, es tremendo. Pero voy a seguir porque si no, no vamos a terminar hoy. Estamos disfrutando. Tú tira, tranquilo. Oye, amén. Tenemos hasta 2 horas, más no, ¿eh? Mira. Bueno, ahora vemos la acción por la cual cogían el animal, cogían la sangre, como todos sabéis, la rociaban alrededor del altar. Ahora bien, tenemos que había una parte del animal que se extraía del animal, ¿vale? La habéis leído. Y eso era lo que se ofrecía sobre el altar de bronce, para que ardiese. ¿Qué parte del animal era la que se extraía en la ofrenda de paz? Si hemos dicho que en el holocausto ardía el animal completo, todo entero, porque representa a Cristo ofreciéndose enteramente al Padre, en la ofrenda de paz lo que va a arder en el altar es la parte más profunda. De hecho, la palabra que utiliza el Antiguo Testamento para esto es grosura. ¿Qué quiere decir la grosura? Veréis, cuando iban a coger un animal, a un cordero, a una oveja, por norma general, nosotros vemos una vaca, una oveja delgadita, flacucha, y la vemos y dices, uy, qué mal aspecto tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque si ves a una gordita sonrosada y te llama la atención, dices tú, esa es la buena. Claro, si ves a otra que está como delgaducha, como flacucha, dices tú, esa no vale, no sirve. ¿Por qué? Porque el valor del animal se lo daba la grosura. Entonces, ¿qué representa la grosura? La grosura representa lo más valioso del animal, lo que más valor tenía. Y es que en la cruz se ofreció a ojos de Dios Padre lo más valioso de Cristo. Todos los afectos más internos. De hecho, nosotros externamente podemos parecer muy buenos.
y por dentro no ser tan bueno. El Señor Jesús enfrentó a los fariseos y a los escribas y les dijo, ustedes son tumbas blanqueadas, que sí, que por fuera están preciosas, pero por dentro esconden muerte. Mi Señor Jesús no era una tumba blanqueada, al contrario. Dice la palabra de Dios, lo veréis inatractivo para que lo deseéis. ¿Lo veías en la cruz, tío Luis? No quiero entrar en esto porque sé que a lo mejor hay alguna persona que le hace daño, pero casi desollado vivo, casi sin piel. La medicina forense actual ha hecho muchos análisis acerca del sufrimiento físico que padeció Jesús. Incluso se han hecho libros de ello. Se supone que alguno del interior de Jesús ya se dejaba ver al descubierto. De hecho, el Sí, Salmo dice, mis huesos los puedo contar. En mi espalda se han hecho surcos, como surcos de aradores. Se supone que cuando Jesús estaba en la cruz, sufrió, y esto no estaba en el estudio, pero se me ha venido a la memoria, una cosa que llamaban shock hipoglucémico, sí, que padece el cuerpo cuando queda muy poca sangre. El corazón tiene que latir a mucha más velocidad de lo que está acostumbrado. ¿Por qué? Porque tiene menos sangre que bombear. Y esto produce fiebres muy altas, una sed tremenda, una debilidad agónica y temblores. A esto le tenemos que añadir de que Jesús en la cruz estaba encorvado porque, para el que no lo sepa, en la cruz se moría de asfixia. Ese era el método de ejecución. ¿Por qué? Porque al crucificado se le ataba o se le clavaba con clavos las manos y los pies de manera que el cuerpo estuviese encorvado. Claro, el cuerpo encorvado no puede respirar. Para respirar, ¿qué tiene que hacer el crucificado? Levantarse sobre su propio peso, coger un poco de aire y volverlo a soltar. Claro, eso lo puede hacer el primer rato, pero cuando van pasando las horas ya el crucificado no tiene fuerzas para levantarse sobre su propio peso y terminaba muriendo de asfixia. Así es como vemos a nuestro Jesús en la cruz, sin atractivo. Pero ¿qué veía el Padre dentro de él? Que veía grosura, un corazón que ardía y latía por amor a su Padre y por amor a la humanidad. Qué tremendo, mi Señor, si no hay quien la aguante. Esto es lo que nos está hablando el sacrificio de paz. Lo que el Dios Padre veía dentro de él ardía en el altar como olor fragante. Es tremendo. Ahora bien, aparte de la grosura, y quiero leer una nota devocional que leí porque este estudio se lo di a mis jóvenes, ¿vale? Vemos que también ponían en el altar los riñones y el hígado. Ahora, ¿qué significa esto? Quiero que escuchéis bien esto. No vemos nada externo, ni piernas ni cabeza. En el sacrificio de paz se ofrece solo lo interno. Me preguntarás quizás por qué. Porque el hombre había roto la confianza de Dios. Había traicionado a aquel que la amó. El daño no había sido solo externo. El daño había sido interno. El corazón infiel del hombre había dañado el corazón amoroso de Dios. Sin embargo, oímos el corazón fiel de otro hombre, las intenciones puras de otro hombre que se presentan ante Dios. De hecho, lo que el sacerdote hacía arder en el altar era la grosura del animal, porque la grosura representa lo mejor. Ahí estaba el corazón de Jesús ofreciéndose en amor a su Padre y ardiendo de amor por el pecador. Nadie como el Padre es capaz de saber escuchar los latidos del corazón del Hijo. Ningunos ojos como los suyos serían capaces de ver ese alma pura, impecable, llena de compasión y misericordia por el pecador. Nadie como aquel que con justicia pesa las intenciones del hombre para pesar la justicia de la vida que se ofrece en la cruz. Ningunos oídos como los del Padre para oír el clamor de aquella sangre que clama mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel gritaba, yo morí, castiga al pecador, pero la sangre de Jesús grita, yo morí, perdona al pecador. El sacrificio de paz nos enseña Jesús en la cruz y cómo los ojos del Padre lo escudriñan
hasta lo más íntimo de su ser y cómo sube en olor grato a la presencia del Dios Padre. Sin embargo, tío Luis, hay algo más profundo. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice así: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Este versículo lo hemos escuchado muchas veces, pero fíjate lo que es definir el término, porque la palabra castigo ahí es la palabra hebrea mushar. Mushar quiere decir un castigo o una reprensión moral. Esto quiere decir que para que nosotros tuviésemos su paz con Dios, Él tuvo que sufrir un castigo y una reprensión moral, no solo física. Me vas a decir, ¿qué significa esto? Os voy a poner este ejemplo que poníamos al principio. Imagina, y no hay mejor ejemplo que el bíblico, imagina un padre que le ha dado todo lo que tiene a su hijo, ha vertido sobre él todas sus esperanzas, todos sus anhelos, todo su amor, todo su cariño, todo su afecto. Ha trabajado desde que tiene uso de razón para darle todo lo que tiene y que nada le falte a ese pequeño. Se ha esforzado en criarlo, en educarlo, en hacerle un hombre de bien, un hombre de respeto. Le ha enseñado valores, le ha dado su cariño, su amor. Si se ha caído, lo ha levantado. Si se ha herido, lo ha curado. Si se ha enfadado, lo ha consolado. Nunca ha faltado para ese hijo, tío Luis, un abrazo de su padre. Imagina que ese hijo crece. Un día se enfrenta a su padre, lo mira a la cara y perdóname, tío Luis, que use esta expresión, y no duda en escupirlo el rostro y decirle, para mí desde hoy vas a estar muerto. Dame la parte de la herencia que me corresponde, que me voy de aquí. ¿Te suena esta historia, verdad? Ahora, si nosotros vemos esto, dentro de nosotros, al ver a ese padre que ama tanto a ese hijo y ver la reacción de ese hijo que odia tanto a su padre, se te remueven las entrañas. Tú dices, ese hombre no merece nada. Ese hijo no merece llamarse hijo. Se merece una reprensión, pero no cualquier tipo de reprensión. ¿Sabes cómo se merece ser tratado? Se merece ser tratado como un infiel. Merece ser expuesto, avergonzado, humillado. Más que un castigo físico, merece un castigo moral. De hecho, eso era la cruz. La cruz era ser humillado, ser avergonzado, era ser expuesto. El crucificado era levantado sin ropa, considerado como un maldito entre el pueblo judío. Cuando la gente miraba, hacía lo que hizo cuando miraba a Cristo, meneaban la cabeza. Si el crucificado tenía familia, siempre llevarían un estigma social sobre ellos. Eran la familia del crucificado, la familia del avergonzado, la familia del maldito. Eso es lo que se merece el hijo de esta historia. Sin embargo, tío Luis, en nuestra historia hay otro hijo. Porque el hijo infiel no sufrió la cruz, apareció otro hijo. Uno que no se fue de su casa, más bien fue despedido de ella, porque dice el libro de los Gálatas que venido el cumplimiento del tiempo, el padre despidió a su hijo, lo envió de su casa. Muy bien dicho. Él jamás fue infiel a su padre, pero lo han tratado como si lo fuera. Una fila de hombres ha hecho cola para escupirle y golpearle. Más tarde, una compañía de soldados han vendado sus ojos, que solo despiden piedad y misericordia, y han empezado a golpearle con una caña y a decirle, profetiza, vamos, ¿quién te ha golpeado? Después le han puesto un manto de púrpura y con gritos sarcásticos le dicen, salve, rey de los judíos. Y si todo esto fuese poco, le han puesto en una cruz despojado de sus vestidos. Todos le miran, todos le señalan y le dicen, he ahí el infiel, el herido de Dios, como dice el libro de Isaías. Y pregunto yo, ¿todo esto para qué? Siempre que llego a este punto me rompo. ¿Para qué? Pues debe decir para qué. Para que tú hoy,
tú y yo podamos decir, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablas de consecuencias morales, podríamos entrar en el desamparo, que fue un desamparo moral, porque ya lo sabes tú, el Quique, que Amén. Dios no abandonó al Hijo, lo desamparó. Amén. El abandono es físico, mientras que el desamparo es moral. Ay, Dios mío. Amén. Eso es tremendo, ¿no? Así es. En lugar del pecador, tenía que tener la consecuencia moral Así es. como De sustituto. hecho, en otros estudios que tengo, porque estos estudios los preparé durante el tiempo que estuvimos encerraicos para los jóvenes de aquí de Aranjuez, que yo soy el dirigente y bueno, damos estudios toda la semana de hace mucho tiempo y para no perderlos, pues los dimos a través de la aplicación Zoom y me puso el Señor en el corazón de que preparase una serie acerca de todo esto, del tabernáculo, de las vestiduras del sacerdote, Las del tipologías. arca, eso es. Y recuerdo, tío Luis, que estudiando acerca de la presencia del Señor, leí lo que quiere decir la presencia, porque nosotros hablamos de la presencia de Dios y a veces no sabemos qué quiere decir, ¿no? Para el hebreo la palabra presencia es la palabra paná, pero es que paná quiere decir rostro, porque para el hebreo estar en la presencia de alguien es estar al rostro de él, estar a la vista de sus ojos. Es que yo te mire y tú me mires. Eso está en la presencia de alguien. De ahí que veamos continuamente en la Biblia esta oración. No escondas de mí tu rostro. ¿Por qué? Porque, sí, tío. Acordaros del que dice por ahí, los ángeles de mi Padre que ven el rostro, que ven la presencia. Acordaros que a veces malinterpretamos con rostro físico. No, Dios no tiene rostro físico, es espíritu. Es que muchos meten la pata ahí. Amén. Acordaros. Amén. Sigue. Y leyendo esto, veía estos versículos que decían, no escondas de mí tu rostro, porque claro, para el hebreo, esconder el rostro no es otra cosa que quitar la presencia. Entonces cuando decían, no escondas de mí tu rostro, es no quites de mí tu presencia. Ahora, estudiando lo que el pecado produce en el pecador y lo que produce en Dios, me encuentro con la palabra abominación. Abominación es algo que repugna, algo que da asco. Y es que el pecado produce asco en el Señor, porque Él es, como dice Habacuc, muy limpio para mirar la maldad. Es muy limpio de ojos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, y siendo hombres, vemos algo que nos da asco y nos repugna? Lo primero que hacemos es quitar la mirada. Miramos para otro lado, quitamos el rostro. Eso es la consecuencia del pecado en el pecador, de cara hacia Dios. Por eso, cuando el Hijo estaba en la cruz, dijo, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Porque claro, el Padre estaba viendo el pecado del hombre sobre los hombros de sus hijos en la cruz del Calvario y tenía que producirse en él la reacción de cuando el Padre ve al hombre pecador, que es esconder el rostro. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Ay, Dios ¡Qué mío. misterio! La presencia favorable del Padre. Por eso no le llama Padre, Quique, le llama Dios. Así es. En la primera palabra, Padre, perdónalos. La última, Padre, en tus manos. Y en el medio, Dios Amén. mío. Ay, Dios mío de mi vida. Hermanos, yo no sé si estáis disfrutando, pero aquí hay una profundidad maravillosa, de verdad. Qué bien. Hermano, no se rompió la pericóresis, pero sí hubo un desamparo. Se dicen por ahí, aunque es muy pobre, como una media vuelta, como un rostro que se quita, como decía teólogos, como una madre que teniendo al hijo enfermo no le puede ayudar. Dios mío de mi vida. Amén. Un desamparo moral, Dios mío de mi vida. Hay teólogos que llegan a decir una muerte espiritual. Dios mío de mi vida. Porque un desamparo es una muerte espiritual. Ahí estaba y lloró con súplicas aquel que le podía librar de la muerte y fue oída causa. Dios mío de mi vida. Es que no entiende la gente cómo hay tanta profundidad aquí. Ya te estoy diciendo que iba a disfrutar. Sigue. Ahora bien, tío, vemos lo que Cristo era para su Padre.
en el sacrificio de la paz. Sin embargo, y esto es lo que puntualiza el sacrificio de la paz, vemos lo que pasa con el resto del animal. Es lo que diferencia esta ofrenda del resto de las ofrendas. Y es que con el resto del animal, lo que se hacía era que se preparaba y se daba de comer al pecador Sí. y se daba de comer a los sacerdotes. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? El libro de Malaquías, en el capítulo 1 y en el versículo 2, tiene una expresión para llamar al altar de Jehová tremendo. Lo llama así, la mesa de Jehová. Y es que, claro, los sacerdotes se acercaban al altar para comer. El pecador se acercaba al altar para comer, para participar. Y aquel altar de juicio, una vez sacrificado lo de dentro del animal, ¿sabéis en qué se convertía? En la mesa donde comía el pecador, en la mesa de Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto nos va a enseñar que Cristo es nuestra comunión con el Padre, que nosotros participamos de Cristo, que nosotros comemos de Él, que tenemos comunión con el Padre. De hecho, solo tienes que ver de que puedes ver a aquel sumo sacerdote con todos sus hijos reunidos alrededor del altar, como nosotros nos reunimos en nuestras iglesias con nuestros hermanos, a participar de nuestro Señor Jesús, a comer de Él. Es tremendo. Eso puede ser también la Santa Cena y todo esto, Amén. las conmemoraciones y todo eso. Sí. Sigue, que estamos disfrutando. Estoy roto ya, tío. Anoté aquí, de tal forma que los que comían de lo que se ofrecía en el altar comían de la mesa de Jehová. Y es que precisamente eso es tener paz con Dios, es sentarte cada día a comer en su mesa, es sentarte a cenar con Él. Porque cuando el hijo pródigo volvió a su casa, todo no terminó cuando mataron al becerro gordo. No, después el padre gritó y dijo, hey, comamos y bebamos, porque mi hijo era muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. La historia del hijo pródigo no termina con la muerte del becerro gordo, no. La muerte del hijo pródigo termina con una fiesta, y es que siempre hay un patrón que se repite en el Evangelio una y otra y otra y otra vez. Es cierto, pasamos aflicciones, es cierto, pasamos estrecheces, es cierto, hay que tomar la cruz, pero nosotros seguimos el mismo camino que llegó nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació, vivió, murió, resucitó, ascendió y fue glorificado. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros hemos nacido de nuevo y ahora vivimos para Dios una vida nueva. Es cierto, moriremos en la carne, pero resucitaremos, seremos levantados, glorificados y ascenderemos para reinar juntamente con Él. Siempre es cierto que pasamos, pero escucha bien, primeramente viene el sufrimiento y después viene la gloria. No primero viene la gloria y después el sufrimiento. Ese es el patrón que se marca en el pecador, que disfruta de los placeres carnales de esta vida, pero después de un sufrimiento perpetuo. Nosotros es al contrario. Nosotros es cierto que nosotros pasamos por estrecheces en este mundo, pero la vida que nos espera y la gloria, como dice 2 de Corintios, no es comparable. Y te lo estaba diciendo alguien que dice que fue azotado con varas, que había sufrido naufragios, que haya padecido hambre, pero que te lo diga yo, que yo, gracias a Dios, todavía no me ha tocado sufrir por el Evangelio. Todavía no me ha tocado sufrir por él. Yo no he estado preso como el apóstol Pablo. A mí no me han pegado como el apóstol Pablo. Yo no he pasado hambre, ni sed, ni frío, ni desnudez como Pablo. Yo no tengo que escribir los estudios desde una celda, ni tengo que escribir los estudios atado a un soldado romano y encima testificándole. Para que, como dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, que la predicación de Dios se había hecho patente en todo el pretorio, en toda la guardia pretoriana. Guardia por guardia, turno por turno, el apóstol Pablo aprovechaba su encierro para predicar a los guardias. Yo no he tenido que hacer eso. Él sí. Tiene autoridad moral el apóstol Pablo para decirte, hey, tú que estás pasándolo mal, no te preocupes.
porque los sufrimientos del tiempo presente no son. no son comparables a la gloria que nos espera, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor, y siento al Señor muy fuerte, sé que Dios está hablándole a alguien, no es comparable el sufrimiento presente a la gloria que te espera. Los sufrimientos presentes son leves tribulaciones, y son momentáneas. Son leves y momentáneas, y la gloria que te espera no es ni comparable y es eterna. Así que, por favor, agárrate fuerte a la cruz, agarre fuerte a la visión de la eternidad y a la gloria que nos espera, porque la cruz nos hace esto, tío Luis. La cruz es una esperanza para nosotros, una esperanza incorruptible, inmarcesible, imperecedera, y que nos está reservada en el tercer cielo. A Aleluya. nosotros nos toca participar de la mesa de Jehová, como participaban ellos. Por eso dice el libro de Romanos, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Nos podemos sentar en su mesa, podemos comer de él. Cada animal ofrecido en el altar tipificaba a Cristo. Y esto es precisamente de lo que nos alimentamos al acercarnos a la mesa. Nos alimentamos de su palabra, de sus abrazos, de su divina presencia. De hecho, la mejor parte, y nota esto bien, no era para el pecador. La mejor parte para el animal era para el sacerdote. Porque al sacerdote, ¿sabéis lo que se le reservaba? Y era reservado para él, ¿eh? Eso no se podía tocar. Dice la Biblia, en el capítulo 7, que ahí tenéis la ley, leerlo si queréis, que es precioso. La ley de las ofrendas. ¿Cómo se debían de ofrecer cada ofrenda? Y en la ley de la ofrenda de paz se reserva al sacerdote el derecho de lo que tenía que comer. Y de cada animal de la ofrenda de paz que se sacrificaba, ¿qué comía el sacerdote? Número 1, la espaldilla. Número 2, el pecho del animal. ¿Por qué representa o se guarda la palabra de Dios este derecho para el sacerdote? Yo te pregunto, ¿qué dice Primera de Pedro que somos nosotros? Real sacerdocio. Nosotros no somos el sumo sacerdote. Nota esto bien. En cuanto a tipo, el sumo sacerdote siempre representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto a tipo, salvo un versículo, creo que habla de Hebreos, que nombra a nuestro Señor Jesús y dice sacerdote de los bienes venideros, solo una vez se le llama sacerdote tal cual, el resto de veces se le llama sumo sacerdote. Nosotros somos figura de sacerdotes, no del sumo sacerdote, sino de sus hijos, de los sacerdotes que compartían las bendiciones del sumo sacerdote. El jefe de la familia era el sumo sacerdote, que ese es Cristo. Nosotros somos aquellos que comparten las bendiciones que Cristo ha comprado para nosotros. Qué bien. ¿Sabes? Aprendí una cosa. Sí, Que tío. en la Biblia que dice que seremos reyes y sacerdotes del Altísimo. ¿De acuerdo? El texto está equivocado. No somos reyes, seremos un reino de sacerdotes. Amén. Reyes, un reino, por eso decía que somos real sacerdocio. No reyes y sacerdotes, sino un reino de sacerdotes. Amén. Eso sí que está bien traducido. Ahí. Qué bien. Lo aprendí de un teólogo, hermano, eso. Amén. Qué bueno, Rey. Qué bien. De verdad que nos está bendiciendo No mucho el reyes, Señor no. esta noche. Un reino de sacerdotes. Eso sí. Amén. Eso Amén. es, me encanta, hermano. Qué bien. Y acerca de la comida que entraba a la comunión, ¿tú te acuerdas que hay un pasaje que después de dar la ley, dice, subieron Nadab y Abiúz y 70 de los ancianos, dice, y vieron un baldosado, dice, y comieron con Dios? Ay, Tremendo. ¡qué Tremendo. privilegio! ¿Has Tremendo. oído bien? Sí. ¿Tú lees ese pasaje? Sí. Increíble. Nadab, Abiúz y 70 varones, dice, Amén. y comieron con Dios. ¿Cómo Qué sería aquello, privilegio. hermano? No sé si Impresionante. sería una teofanía de Cristo, o no lo sé, Impresionante. pero comieron con Dios. Impresionante. Lo Qué bien. prediqué hace muchos años y salimos llorando. Claro que sí. Comer con Dios. Y lo estamos haciendo ahora en la Amén. Santa Cena del Señor. Por eso decía, el que no come mi carne, si es que es eso, ahí está todo. Participamos de Él, nos Sí. alimentamos de Él, de sus abrazos, de sus ternuras, de su presencia. Es como, tío Luis, como que cuando no oras, cuando no buscas al Señor, cuando no tenemos encuentros con Él, qué mal se pasa. Sientes hambre. ¿Entiendes al salmista cuando decía, tengo sed de ti? Mi carne te desea.
Te Porque es anhela. que, ¡Ay, qué bueno! porque pasas hambre espiritual. Sin embargo, llegas cansado, trabajado de los quehaceres y de los reveses que a veces te da la vida. Te encierras en tu cuarto, te pones tus coros, cierras tus ojos y te sientes el alma alimentada por él. Sientes cómo sus ternuras te abrazan, cómo su presencia te inunda, cómo el dueño del cosmos, esto se lo digo yo mucho a mis jóvenes, hablando con ellos, le digo, chavales, perdonadme, os tengo que dejar, me voy a hablar con el dueño del cosmos. Que el dueño del cosmos se sienta contigo en tu cuarto, que es que el Espíritu Santo, aquel que sopló vida sobre todo aquello que existe, viene a pasar tiempo contigo y a que le hables, a que le sientas, a que, como dice la Biblia, se fortalezca tu hombre interior, a abrir los ojos de nuestro entendimiento, a darnos una mente entendida. Hay algo precioso, tío Luis, y es que cuando dice, Cristo habló del Espíritu Santo, dijo, Él os guiará a toda la verdad. Esa palabra guiar me encanta porque no es el guía que le preguntas, oye, perdona, la calle fulanita de tal, y te dice, sí, anda 3 calles más para allá, gira a la izquierda y si te pierdes estás perdido. No. Es el guía que te dice, dame la mano, que yo te Que te cojo de digo, la mano, voy delante de ti y te guío yo. Y hasta que no llegues no paro. Esa es la palabra en el griego ahí. Guiar, el que va delante de ti cogido de tu mano y te lleva hasta donde tienes que ir. Y Él nos va a guiar a la verdad. ¿Cómo va a dejarnos? Por eso muchas veces me hablan de la infalibilidad de la Biblia, de que si la teología liberal habla y duda de la eficacia y de la veracidad de la escritura. Pero vamos a ver, creemos, esto lo leí en un libro hace muchos años, creemos que un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente iba a jugar con el único testimonio que nos iban a dejar de Él. Que no, por favor, que esta palabra que nosotros tenemos aquí es cierta, que tiene pruebas irrefutables de que es genuina y verdadera, pero la prueba más irrefutable y más genuina es la marca del Espíritu Santo en cada uno de sus pasajes, es la marca de la transformación en la gente, si es que ella hace lo que nadie puede hacer. Yo siempre lo digo esto en mi iglesia, tío Luis, tiene tanta grandeza nuestro Dios que cuando está Él, todos sobramos. Como si Él nos necesitara para algo. Por favor, qué grandeza de nuestro Señor. yo una vez predicando, enseñando acerca de la oración, llorando, porque ahora estoy quebrantado, también lo digo a la audiencia, ¿cuándo va a ser el día que te metas en tu cámara secreta y dejes de pedir tanto? Sí, Señor. Y digas, vengo a pasar media hora contigo, Amén. solo media hora contigo, tener comunión. No te voy a hablar ni palabras, solo estar contigo, en silencio, pero sepas que estoy aquí contigo. Amén. Aprende ya, hombre, a conocer comunión con tu Dios. Porque a veces, hermano, pensamos que una oración es todo pedir. Dame esto, dame lo otro. Nos parecemos ovejas. ¿Verdad? Bendíceme, lléname. ¿Cuándo vas a aprender ya? Habrá una cosa más bonita. Escucha, ¿sabes que tengo a mis hijos? Yo estoy hablando contigo y si yo marcharía a tu casa para entablar un diálogo, pues hablaríamos porque no te conozco apenas. ¿Y Claro, qué? No hemos hablado nunca, solo ahora. claro. Pero tendríamos que llenar los espacios vacíos. ¿Qué tal el mercadillo? ¿Qué tal por Madrid? ¿Qué tal el Aranjuez? Tal y que cual. Pero cuando yo estoy con mis hijos, yo no necesito tapar o llenar los espacios vacíos. Es más la comunión que las palabras. Así es. Aprende a ser hijo. Que no hace falta mucho vocabulario, hace falta corazón. Amén. Así es. Comunión, sin palabras, pero que digas todo. Eso es lo Así que es. Dios quiere. Aprende a vivir. Amén. Y esto lo he mamado en ese sentido. Qué bien. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor, vengo a pasar una horica contigo, Señor? No te voy a pedir nada, solo quiero ofrecerme a ti. Amén. Tú eres mi comunión. Eso debemos de aprender ya. Amén. A no tapar espacios vacíos, porque el que tapa espacios vacíos es porque no conoce a Dios en la intimidad. Claro. ¿Es así o Sí. no? Amén. Así es. Sí. Necesita, por ejemplo, mi hijo cuando viene donde mí, padre, soy el Josué, que para aquí, que para allá, 40 palabras. Y le digo, ¿eres tonto? ¿Qué te pasa? Pero viene hasta donde mí, me pega un beso y las palabras sobran. Claro.
porque el amor es tan nítido, tan comprensible, tanta comunión, tanta paz, que las palabras sobran, Así solo es, son el corazón. ¡Buah! Sigue, así sigue. es. Qué bien, Perdóname, qué bien. hermano, pero Nada, me tranquilos, emociona. estamos disfrutando. Ahora entendiendo de que el Señor, como estamos diciendo, nos deja participar de su mesa, alimentarnos de sus bendiciones. ¿Qué parte estaba reservada para el sacerdote? Dos cosas, hemos dicho, la espalda y el pecho. ¿Qué representa esto? Bueno, primero tenemos la espalda, porque el sacerdote a veces se cansa. ¿Qué nos representa en tipología la espalda? La fuerza. Y el sacerdote recobra fuerzas. De ahí que venga Efesios capítulo 6 y nos diga, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De ahí que el apóstol Pablo orase en el capítulo 3 de Efesios y pidiese porque los efesios tuviesen un encuentro con el Señor. Y dice la Biblia que ese encuentro produjese algo en ellos, que su hombre interior fuese fortalecido. Pero no solamente nos alimentamos de las fuerzas del Señor, sino además se nos da reservado su pecho. ¿Habrá algo mejor que alimentarnos de las ternuras de nuestro Señor Jesucristo? Alimentarnos de su amor, que su amor sea algo, porque está bien conocer a Dios teóricamente, pero ¿yo le puedo enseñar a un pájaro a volar, tío Luis? No. ¿Le puedo explicar a él cómo se vuela? Puedo aprenderme cada hueso de ese animal, cómo se llama, cómo funciona, cómo se mueve en el aire, cómo coger las corrientes, cómo desciende, en qué tiempo se vuela mejor, en qué tiempo se vuela peor. Pero si yo me pongo a explicarle a un ave cómo vuela, el ave se va a reír de mí, porque me dice, muy bien, tú conoces el volar teóricamente, pero yo lo experimento. Es que al Señor no hay que conocerle teóricamente. El Evangelio está diseñado para experimentarse. ¿Qué relación es que Evangelio es relación con Cristo? De ahí que Romanos capítulo 12 dice que para que nosotros podamos comprobar la buena, y esa palabra comprobar quiere decir experimentar la voluntad de Dios, experimentarlo. Dice Filipenses capítulo 1, dice para que nosotros aprobéis lo mejor. Esa palabra aprobar es doquimazo. Doquimazo quiere decir comprobar algo que ya es, pero discernirlo. Es como que, esto lo dejo caer, ¿vale? Tenemos, cuando hablamos de prueba, el Nuevo Testamento nos va a enseñar, por un lado, peirasmos y por otro lado, doquimazo. Peirasmos es la prueba del que es y del que no es, del que vale y del que no vale. Eso es peirasmos. Probar algo para saber si es o si no es. Pero doquimazo es la prueba que aprueba. Es como cuando nosotros teníamos las tiendas de oro y nosotros veíamos, decíamos, vamos a ver si esto es oro o no es oro. Y vendíamos y decíamos, esto es oro. Muy bien. Ahora, tenemos que saber de cuántos quilates es ese oro. Entonces, ya sé que es oro, pero ahora voy a probar cuántos quilates tiene. Eso es comprobar el oro. Es que el Evangelio se comprueba, se experimenta. Las cosas del Señor tenemos que vivirlas. Por eso el apóstol Juan, en el tiempo que él vivía, que coincido con Pérez Millos cuando dice de que escribió su Evangelio en lo último de su vida, que quizás estemos hablando del último libro del Nuevo Testamento, él para hablar del conocer a Dios, no es como Pablo. Pablo utiliza la palabra gnosis y epignosis. Cuando habla del conocimiento de Dios, Juan utiliza ginosco, que es la palabra que se utiliza para una relación íntima. Es una dimensión distinta. Claro, ¿por qué? Porque en el tiempo de Juan el gnosticismo se había levantado mucho y los gnósticos estaban hablando acerca del saber, del conocer, de la información. Que no se trata de eso, hermano. Que se trata de experimentar a Cristo. Que la mesa del Señor está abierta para todo el que quiera participar. Y con esto vamos a terminar. Fijaros, alguno me dirá, sí, dime, tío Luis. Experimentar. Dice la Biblia, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso los que en él confían. Amén. Yo puedo dar una lección, o un gran sabio puede dar una lección sobre la miel de 12 horas. Pero hay mejor conocimiento
en la experiencia de 5 segundos en tu lengua la miel Así es. que 12 horas explicándotela. Es Amén. mejor ¿Verdad? experimentar a Dios que no tan solo conocerle la escritura. Así Experimentar es. es más grande, más Amén. profundo. Amén. Amén. Qué Ahí bien. está, Así. hermanos. Qué bien. Qué bien. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Han oído bien? Son 5 segundos mejor una prueba de miel que 12 horas explicándolo a un gran sabio. ¿Para qué quiero tanto conocimiento si no lo pruebo? Pero cuando Así. experimento el conocimiento adquirido que es mi Cristo, ya está, ya está. Amén. Eso es lo Sí, más Señor. grande. Adelante. Y con esto voy a terminar. ¿Sabes cuánto llevamos? ¿Cuánto, tío? Hora y media. Bueno, pues ya voy a terminar para que nadie se canse de No, no, nosotros. que estamos disfrutando. ¿Qué te he dicho yo? Él decía, no llega ni una hora. Sí, lo vas a ver. Pues cuando se ofrecían los sacrificios de paz en la ley del capítulo 7 de Levítico, y ahí mandó el Señor cómo se debían de ofrecer. Los sacrificios de paz, como hemos dicho al principio, se tenían que ofrecer con sacrificios de acciones de gracias. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios de acciones de gracias? Estamos hablando de tipología, ¿eh? Eran tortas o la harina en sí, de flor de harina. Se suelen hacer hojaldres, tortas, cosas que tienen que ver con vegetales, con la harina vegetal, que se preparaban fritas, asadas, y se ofrecían juntamente con esa ofrenda. Esto nos habla de la gratitud que tiene que rebosar en nosotros cuando participamos del Señor. Pero hay un detalle, y este es el que realzo y con este término, y es que siempre hemos visto, de hecho lo puedes ver en el capítulo 2 de Levítico, hay un mandato específico del Señor, tío, y es cuando vayáis a hacer las tortas, los hojaldres, no tenéis que tener mucho cuidado de una cosa. Jamás puedes poner levadura, jamás, porque la levadura es símbolo de pecado. Por eso el Señor prohibía la levadura. Ahora bien, tiene un mandamiento el Señor en el capítulo 7 de Levítico con la ofrenda de paz que te rompe la cabeza y es esta. Cuando vinieseis a traer la ofrenda de acción, de esos sacrificios de paz, traeréis una torta de harina con levadura. Y yo decía, vamos a ver, Señor, o me estoy equivocando yo, o te estás equivocando tú. Tú no te equivocas, entonces me equivoco yo. ¿Cómo es posible que tú le digas a aquel sacerdote y a aquel pecador de que para ofrecer la ofrenda tenía que llevar levadura que es símbolo de pecado? Y ahora me iluminó el Señor, esas cosas que me tuvo el Señor, tío Luis, aquí sentado en esta silla llorando más de 20 minutos, porque es que es tremendo. Me hizo entender el Señor algo, hermanos míos. ¿Cuántas veces, sobre todo la juventud, verdad? Me han dicho, ¿y cómo me acerco yo al Señor con todas las cosas que hago, con todas las meteduras que hago? Y ahora yo pregunto, ¿quién está libre de pecado? Ninguno. Todos seguimos teniendo pecado. No estoy hablando de aquel que peca por deporte, como dice Antejebet, porque, y esto quiero aclararlo, el pecado rompe comunión con Dios cuando el pecado se retiene, no cuando se tiene. Yo puedo tener pecado y arrepentirme. Y Primera de Juan capítulo 2 dice que aquel que confiesa su pecado y se arrepiente, ese tiene abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Es el que peca por debilidad. Pero hay otro que retienen el pecado. ¿Qué es retener pecado? Bueno, si no es malo, si el Señor lo sabe, ahí hay ruptura de comunión. Porque el Señor tiene que llamar nuestra atención. De ahí que dar lugar al diablo, en Efesios capítulo 5 está relacionado con no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Veis? Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el rencor se guarda. No está hablando el Señor del que sale, sino del que se guarda. Entonces, ¿cuándo se rompe la comunión? Cuando se retiene el pecado. Pero cuando yo peleo contra mi pecado, cuando no lo quiero en mí, y aún así tropiezo, y yo quiero acercarme a la mesa del Señor, yo siempre voy a ver manchas en mi vestidura, tío Luis, para acercarme al Señor. Comparándome yo con Dios, ¿cómo no voy a ver manchas en mi vestidura? Sin embargo,
como esta ofrenda tipifica la comunión con el Señor, lo que el Señor me está diciendo es, aunque yo sigo viendo pecados y faltas en ti, aunque yo los veo, tu pecado no te separa de mi mesa. Tú siéntate en mi mesa, que hay provisión para ti en mi mesa. El pecado, repito, no el que peca por deporte, sino por debilidad, no rompe nuestra comunión con Dios. Al contrario, nos tenemos que acercar al trono de la gracia para pedirle perdón y fuerzas para poder estar en pie. Por eso el Señor notaba esto, que esa torta tenía que llevar la levadura. ¿Sabe por qué? Porque esa torta somos tú y yo, que aunque seguimos teniendo pecado, aún así el Señor nos permite acercarnos a su mesa. Esa torta de pan leudado dice que soy Mefiboset, que aunque vengo de Lodebar y tengo mis piernas rotas, aún así nadie me excluye de la mesa del rey. Que soy Isaías, que soy un hombre de labios inmundos, pero aún así puedo decir, soy profeta de Jehová, porque antes de mi nacimiento Jehová pronunció mi nombre. Porque esta mesa no es una mesa de uno, no, es una mesa de dos. Me siento en la mesa y frente a mí está el Padre, y me dice que antes que naciese en mi silla ya tenía mi nombre. El Espíritu se mueve en medio de la mesa, su mano es la que me da de comer. Sin embargo, sigo siendo esa torta de pan leudado, y al mirar mis maldades, creo que no tengo sitio en la mesa, y con lágrimas en mis ojos decido levantarme. Qué error es, hermano. Es entonces cuando siento en mi mano la mano del crucificado que me agarra fuerte para que no me levante de la mesa. Sus manos están extendidas, después de todo tienen forma de cruz. Con una mano me sujeta a mí, con la otra sujeta al Padre. Él es mi unión con Él, mi comunión con Él, mi reconciliación con Él. Al mirar esa mano, veo la forma de los clavos y entonces puedo entender que si estoy en esa mesa no es por mí, es por Él. Que a mí se me pide que pase horas en esa mesa, en cenas de amor con Él. Que deje al Espíritu Santo que me alimenta, me fortalezca y me llene de Él. Y este es un mensaje, yo sé que esto luego se queda grabado. Esto es un mensaje para aquellos que igual me ven y están dudando de acercarse o no a la mesa. No sé si eres Pedro, no sé si eres Isaías, no sé si eres Mefiboset, pero seas quien seas, te digo esto. La mesa está abierta. Pasa, siéntate y cena con Él. Y si nunca te has sentado, como decía el tío Luis antes, tengo algo que decirte. Reconcíliate con Él. Porque 2 Corintios dice de que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que fuese hecho justicia de Dios en Él. Y decía el apóstol Pablo, por tanto, teniendo nosotros esto en nosotros, os decimos a vosotros, reconciliaos con Dios. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. A tanto ahora se reconcilia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué bien, qué bien, qué bien. La verdad es que estamos disfrutando. Amén. Bueno, tenemos unos minutos. Amén. Si hay alguna pregunta, pues nuestro hermano contestará la pregunta en el nombre del Señor. Mira a ver ahora tu teléfono. Es que no me va, no te me va. va, tío Luis. Jeromo, si hay alguna pregunta, pues Si hay entra. alguna pregunta, pues entre los dos, si sabemos, pues la respondemos. Y si no, pues la estudiamos. Eso sí, ahí está. Jeromo, ¿estás por ahí? Jeromo siempre es el que está detrás de la Pendiente. cámara. Dios me lo bendiga mucho. Es una bendición, Jerón, de verdad. Parece ser. Amén, gloria al Señor. No sé si habrá alguna pregunta, hermanos. Aleluya. La verdad es que disfruto mucho, Quique. No pensaba de disfrutar tanto. Estabas hablando y mi mente hacía. Qué O sea, bien, esto es qué bien. maravilloso, de Yo verdad. también he disfrutado de verdad. He sentido al Señor de una forma impresionante. Vaya, parece que Jeromo no está o está haciendo algo.
Hermano Jeromo, ¿estás por ahí? Parece que no está el hermano. Tío Luis, el Papa se ha tenido que acostar, que temía soy yo. Vale. Bueno, gloria al Señor. Es su hijo. Entonces, es que ha madrugado mucho. Ya Aleluya. estoy aquí, tío Luis. Bueno, tranquilo. ¿Tú Soy sabes como si Batman. hay alguna pregunta por ahí? Ahora mismo no hay ninguna, tío. Amén. Yo estoy diciendo a la audiencia, si hay alguna pregunta, pues nuestro hermano Quique contestará su pregunta. De momento está escribiendo que es una bendición. Vamos a estar 5 minutos y si no, hermano Quique, damos gracias a Dios porque Amén. el hermano Quique antes de entrar me decía, no va a llegar una hora, 50 minutos. Hora y media ha pasado, ¿eh? Hora y 60. Vale. No, Hay una pregunta, tío Luis. sí, venga, dímela. Jesús Hernández Cano dice, no sé si es una pregunta tanto, pero ¿por qué animales en el Antiguo Testamento y no ir directos a Dios como ahora? Adelante, Quique. Dice la palabra de Dios que Dios tiene sus tiempos. Veréis, si el Señor no nos da primeramente la ley, no hubiésemos podido entender la gracia. La ley tenía que mostrarnos la santidad del Señor y la consecuencia del pecado. Si no, no lo hubiésemos entendido. Por eso el Señor primeramente nos dio la ley, para enseñarnos lo que era el pecado, lo que era la santidad del Señor, que la paga del pecado es muerte. Y una vez teniendo la ley y viéndola, entonces trajo a Cristo para decirnos, ¿veis? No hay otro medio para ser salvos si no es a través del Hijo, porque os di la ley y sin Cristo no podéis ser salvos. La ley nos enseña el pecado del pecador, cómo el pecador es constituido pecador, lo que significa que el pecador sea pecador. Se manifiesta qué pecador es el pecador. Eso es lo que se manifiesta. Qué malo es el hombre. Si no tuviésemos tenido la ley, eso nosotros no lo hubiésemos visto. Por eso el Señor dice la Biblia que Él tenía sus tiempos. De hecho, dice el libro de los Gálatas que venido el cumplimiento del tiempo. El Señor tenía sus tiempos establecidos y nos dio primeramente la figura para que pudiésemos entender lo verdadero. Si el Señor nos da, es como que la luz de Dios siempre ha tenido que ir en forma progresiva, Progresiva. como cuando entramos a un sitio que está a oscuras, si nos dan toda la luz de golpe, nos quedamos ciegos y no somos capaces de ver. Pero si nos dan la luz poquito a poco, nuestros ojos se van adaptando y podemos ver mejor. La luz de Dios ha sido siempre así. Nos ha ido revelando poco a poco para que el hombre sea capaz de verlo y capaz de entenderlo. Porque si hay algo que queda claro, tío Luis, o es mi opinión, es que lo que el Señor ha querido desde el principio es darse a conocer a nosotros. Lo que pasa es que el hombre no ha estado preparado siempre para tener toda la luz de Dios y nos la ha ido teniendo que dar poquito a poco para que nosotros seamos capaces de recibirla. Muy bien. Por eso están las tipologías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo y en el Antiguo Testamento la revelación era progresiva mientras que en Cristo es total. Amén. Ahí está, la totalidad, o se le llama también la palabra exhaustiva de Dios, el que agota toda la revelación del Padre para traernos a nosotros, de Dios. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? Y esto es un hecho real y verídico, hermanos. Jeromo, ¿alguna pregunta más ahí? No, de momento no hay más preguntas, tío Luis. Para arrojar un poco más de luz a la pregunta del hermano, Enrique, Sí. si tienes una Biblia por ahí, ¿puedes leer Gálatas 3:24, por favor? Claro que sí. (3:24). De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Qué bueno, Jero. Así es. De hecho, si leemos un poquito más adelante, dice el capítulo 4, versículo 1, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, y lo aclara perfectamente. Así también nosotros, cuando éramos niños,
sea, hablando del tiempo de la ley, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese los que estaban bajo la ley y recibiésemos la adopción de hijos. Como decía nuestro hermano Jero y decía el tío Luis también, la ley hizo de cuidadora, de canguro, que nos enseñó la necesidad que teníamos de un Salvador y luego nos llevó hasta él. Ahí está el otro texto que dice, el fin de la ley es Cristo, no como algo que se acaba, sino como un propósito de la ley, es Amén. llevarte a Cristo. Ese es Así, el propósito de la ley, el ayo, el cuidador, el propósito de la ley es llevarte a Cristo. así es. Aleluya. Cuando estás en Cristo, eres nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios Amén. mío de mi vida. Qué coordinación hay en la Biblia y qué perfección. Es la palabra de Dios, es infalible, se acabó. Así es. Lo que pasa es que necesitamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Así es. Iluminación, no revelación, porque revelaciones ya no hay. Y que diga esto, no. Revelaciones no hay, solo hay iluminaciones del Espíritu Santo. El otro día compartía que es una iluminación. Imagínate que ahora marcharía a la iglesia de Aranjuez y está a oscuras y necesito una linterna. Lo que está ya está establecido, el púlpito, la megafonía, los bancos, pero está a oscuras. Y cuando voy con la linterna va iluminando cada parte de dónde está el púlpito, dónde está lo establecido. La revelación total ya está en Cristo, ya no hace falta más. ¿Han oído? Pero necesitamos que el Espíritu Santo, como esa linterna, nos marche iluminando los ojos de nuestro entendimiento para saber dónde está cada cosa y llevarnos. Eso es la iluminación. La revelación ya es completa. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ilumine todo lo que hay y que nos guíe, ¿verdad? De su mano, nos enseñe, Dios mío, porque por eso el Espíritu Santo dice, no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que viene de mí, que estoy en el Padre, porque todo el Padre es mío, Él os lo enseñará. Dios mío de mi vida. Qué bien trabaja la Trinidad, hermano Quique, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Esto es una bendición de Dios. Es una bendición. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Jeromo. La única que hay, tío Luis, es del hermano Rubén, que pregunta si hubo alguna manifestación de gracia en tiempos de la ley. Siempre ha habido gracia. Siempre, la gracia siempre ha existido. Siempre ha existido. Y hubo, de hecho, simplemente que Dios haya hablado al hombre ya es gracia. Amén. Y mira, me encanta el otro día estuvimos hablando de una cosa y fue gracia, ¿eh? Cuando marcha el profeta Natán y le descubre a David, cuando le ha descubierto lo de la cordera y todo eso, ¿qué le dice a los pocos minutos? Remitido ha sido tu pecado. O sea, echado sobre otro ha sido tu pecado. Dios mío. Sí. Eso es gracia. Amén. Remitido significa echado sobre otro. Así es. La gracia siempre ha existido. Que bueno, estemos hablando de las economías de Dios en 7 dispensaciones, en administraciones, pero la gracia, yo decía una vez hablando que la gracia es un atributo de Dios. Es que es un amor en descenso. ¿Lo sabías que la gracia y la misericordia emanan de su propio amor? A la gracia se le llama amor en descenso, mientras que la misericordia es amor en extensión. Entonces la gracia siempre ha existido. Y muchas veces digo, por gracia, hasta los ángeles necesitan gracia para estar delante de él, porque son inmundos al lado de él. Pero Dios les da gracia para que estén delante de él. Dios mío de mi vida. Me encanta la gracia. Adelante, hermanos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O quieres hablar un poquito más de la gracia, hermano Quique? Adelante. No te se oye. No te se oye. Aquí se ha tapado el micro. No te se oye. A ver, habla. ¿Me escuchas tú a mí? Quique.
¿Me escuchas? Jeromo, mira No a sé, ver por qué. desde aquí yo no se lo puedo arreglar, tío. Pero tú a mí me escuchas. Sí, perfectamente. Eres tú. Quique, no te se oye, habla. A ver, Bueno, eso quiere decir que hemos cortado ya. Se corta. Ahora mira a ver. Ahora mira a ver. No se oye. Bueno, pues hasta aquí se termina. Esto quiere decir que nos ha dicho el Señor cortar. Gloria al Señor. Bueno, pues que Dios les bendiga. Espero que este programa tan maravilloso y con un sentimiento de Dios haya sido de bendición para sus personas, hermano, y espero que conozcan un área más de Dios. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre, gloria al Señor. Por tanto, yo me gozo mucho. He visto una intimidad con Dios, he sentido a Dios de una manera especial. Y bueno, estoy muy contento de haber moderado a nuestro hermano Quique. Me siento muy orgulloso y espero que no sea el último, hermano Quique, sino que Amén. sea de bendición. Amén. Gloria al Amén. Señor. Pues mira, ahora puedes hablar. Mira, a ver, Sí, ahora. ahora ya. Ahora Ahora, no es sí, que le decía que no le escuchaba. sí, pero no, y tú tampoco hablabas. Que para mí ha Claro, sido un privilegio haberte moderado, que no será la última vez, si me lo para mí permiten, también. claro. Ahí está. Para mí también ha sido una bendición y un privilegio estar esta noche con vosotros, Amén. Pues contigo. nada, despídete de la audiencia, me despido yo y terminamos. Amén. Pues nada, una bendición, hermanos. Espero que el Señor os haya ministrado personalmente. No, me ha bendecido un montón. He sentido la gloria del Señor en esta noche y su mano sobre nosotros y exaltando el nombre del Hijo de Dios, que eso es al fin y al cabo para lo que estamos aquí, llenarle de alabanza y de gloria por todo lo que nos ha dado y por todo lo que ha hecho por nosotros. Un abrazo para todos y que el Señor os bendiga. Pues nada, que Dios les bendiga, sean fieles a sana doctrina y adelante, que Dios les bendiga sus hogares, sus matrimonios, sus hijos y que la bendición de Dios os persiga y os alcance. Amén. Bendición de Dios. Corta ya, hermano.